El hielo cruje como si estuviera masticando huesos. A un lado, una fila de adultos con cara seria, envueltos en toallas como mortajas improvisadas, esperan su turno para hacer lo único que, si lo piensas 2 segundos, delata una idea perfectamente idiota. Meterse voluntariamente en agua casi a 0 grados solo para poder decir, yo también lo hice. El aire corta la garganta. Huele a gasolina de generador, a té demasiado dulce, a lana húmeda y a orgullo barato. El tipo delante de mí se persigna con una mano temblorosa y con la otra sujeta el móvil, porque la fe está bien, pero el video vertical es sagrado. Alguien le grita, ¡vamos, hermano!, como si estuvieran animando a un atleta, no a un ciudadano a punto de regalarle a su corazón un susto eléctrico. Detrás, una mujer se ríe nerviosa, como quien sabe que está a punto de hacer el ridículo, pero ya pagó el peaje social y ahora no hay devolución. Y ahí, justo ahí, es cuando me llega la certeza más desagradable y más satisfactoria a la vez. Sí, esto es exactamente lo que viniste a ver. El milagro de convertir el sentido común en un enemigo. La tradición convertida en una ruleta rusa, pero con incienso. Y yo, Dani, un narrador con guantes, una cámara y un plazo que me muerde el cuello. Estoy aquí por una razón más sucia que la curiosidad. Tengo 48 horas para publicar el vídeo definitivo antes de que me lo robe alguien que ya está respirándome en la nuca. Mi competidor, Maxim Morsa, el rey de los retos extremos, el tipo que convierte el sufrimiento en métricas. Él está en la otra orilla, con su dron listo, su sonrisa de anuncio y un equipo que parece una unidad táctica. Si él publica primero, mi canal se hunde. Si yo publico primero, bueno, yo también me hundo, pero con estilo. La gente habla del baño de Epifanía como si fuera una limpieza del alma. Yo lo miro y veo otra cosa. Un teatro de valentía improvisada, donde el aplauso sustituye a la prudencia. Un altar de hielo donde el sacrificio no es por Dios, sino por el mírame. Maxim me ve. Levanta la mano, saluda como si fuéramos colegas. No lo somos. En su mirada hay una cuenta atrás, y en la mía, una pregunta que me da un poco de asco. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a acercarme a esta locura para ganarle? Porque sí, hay un protagonista en esta historia, y no es el hombre que se lanza al agujero negro del río. Soy yo. Y mi límite se acerca más rápido que la temperatura del agua. El primer grito suena cuando alguien entra. No es un grito heroico, es un grito animal, un ¡ah!, que nace de un reflejo antiguo. El cuerpo entiende antes que la mente que esto no es una broma. El frío muerde de golpe, como un interruptor que apaga el control fino del pensamiento. Lo he leído, lo he oído, lo he visto en clips. El choque térmico puede disparar la respiración involuntaria, esa inhalación brusca que, si te pilla mal, te roba el aire. Puede acelerar el pulso como si te persiguiera un depredador. Puede torcer el ritmo del corazón en gente que juraba estar perfecta. No es misticismo, es fisiología con mala leche. Y aún así, la fila avanza. La cámara de Maxim ya está grabando. Su presentador estrella se quita la ropa con un gesto ensayado, como si estuviera a punto de entrar a un spa, no a un agujero excavado en un lago congelado. Sonríe, dice algo sobre la tradición, hace una broma y se lanza. Yo miro mi guión mental y me doy cuenta de algo incómodo. Si empiezo aquí, si me quedo solo en el espectáculo contemporáneo, voy a perder el verdadero golpe. Para entender cómo llegamos a este punto, adultos jugando a ser mártires del frío por un ritual que ni siquiera nació con esta estética de desafío, hay que retroceder. Mucho. Hasta cuando el agua no era contenido y el hielo no era evento. Porque antes de la cruz y antes de los chalecos de rescate, en estas tierras el agua ya tenía dueño. No un dueño legal, un dueño imaginario. Espíritus, fuerzas, caprichos. El agua era frontera y amenaza. Era ruta, trampa, espejo. En un mundo donde el invierno podía ser sentencia, el hielo no se romantizaba, se negociaba. Había ritos para pedir que el río no se llevara a los animales, para que la primavera no llegara demasiado tarde, para que la pesca volviera. La gente no necesitaba una teología elaborada para temerle al agua. Le bastaba con verla congelarse y saber que ahí debajo seguía viva, esperando. En esa prehistoria emocional, más que histórica, hay una clave. Cuando una comunidad no puede dominar la naturaleza, inventa maneras de hablarle. A veces con canciones, a veces con ofrendas, a veces con desafíos. No para demostrar valentía, sino para sentir que el caos tiene reglas. Entonces, llega el cristianismo a estos territorios como llegan muchas ideas grandes, mezclándose.
No aterriza en un vacío, se posa sobre capas de costumbres, miedos, estaciones, celebraciones. Y ahí aparece el primer giro de guión. Lo que hoy se vende como un acto de fe puro, en realidad es una criatura híbrida. Una tradición vestida con ropa nueva, pero con huesos viejos. La fiesta de la Epifanía, el recuerdo del bautismo de Jesús en el Jordán, trae consigo una imagen potente. El agua como símbolo de purificación, de inicio, de transformación. Es una escena perfecta para una religión que trabaja con signos visibles. Agua, luz, voz, paloma. La narrativa es cinematográfica incluso sin cámaras. Bendecir el agua tiene sentido dentro del marco religioso. Es convertir un elemento cotidiano en un recordatorio sagrado. Hasta ahí, todo comprensible. El problema, o la comedia negra, según como lo mires, aparece cuando el símbolo empieza a competir con el espectáculo. Cuando la idea de purificación se confunde con prueba. Cuando el rito se transforma en reto. ¿Por qué no? El agua bendita no necesita estar a un grado para ser agua, pero el ego humano sí necesita extremos para sentirse especial. Y ahí, en esa grieta entre el significado y la demostración, crece lo que hoy vemos. Una coreografía social donde el frío se vuelve medalla. La gente no solo va a participar, va a pertenecer. Va a colocarse en un bando invisible, los que se atrevieron y los que no tuvieron huevos. La espiritualidad convertida en competición de coraje. Y la competición, como siempre, es un negocio. Mientras pienso esto, el presente me interrumpe con un detalle que parece pequeño y es enorme. Al lado del agujero, hay un cartel improvisado con normas. En un país donde el invierno mata, alguien tuvo que escribir lo obvio. No se zambulla si está enfermo. No consuma alcohol. No permanezca mucho tiempo. Cuando una tradición necesita un manual de seguridad, quizá lo que tienes no es una tradición, sino un accidente esperando turno. Y yo no estoy aquí solo para contar la historia, estoy aquí para ganarla. Porque Maxim no está compitiendo conmigo por verdad, compite por emoción, por la escena más fuerte, por el grito más agudo, por el temblor más visible. Su equipo ya tiene plan, encuadre del sacerdote, plano del vapor saliendo de la piel, slow motion del salto, música épica y una frase preparada sobre la fuerza del espíritu ruso. Él convertirá la idiotez en un himno y la venderá envuelta en épica. Si yo hago lo mismo, pierdo, porque él lo hace mejor. Yo necesito otra cosa, contar cómo se construyó esta necesidad de sufrir públicamente. Cómo el agua pasó de ser símbolo a ser desafío. Y sobre todo, necesito un final que Maxim no pueda copiar. Un giro, algo que lo deje sin respuesta. La cuenta atrás me obliga a tomar decisiones rápidas. No puedo perder horas en archivos ni bibliotecas. Tengo que robarle a la realidad lo que la realidad esconde a simple vista. Y la realidad, aquí, es un escenario montado sobre capas de historia. Observo. La forma del agujero, a menudo recortado como una cruz. No es casualidad. Es un gesto visual, directo, casi publicitario. Esto no es un hueco en el hielo, es un lugar sagrado. Alrededor, luces, música, gente vendiendo té y pasteles. Y ese murmullo constante de multitud que convierte cualquier acto en espectáculo. Pero debajo de todo eso, el río sigue siendo el río. Indiferente. No bendecido, no moral, no patriótico. Simplemente frío. Y en esa indiferencia hay una verdad que el ritual intenta tapar. El agua no te respeta por tus intenciones. No sabes si vienes por fe, por moda o por likes. Me acerco al borde para grabar un plano. El aire que sale del agujero tiene una cualidad enferma, como el aliento de una cueva. Una escalera metálica baja a la oscuridad líquida. En la superficie flotan pedazos de hielo como dientes rotos. El sonido de la madera cruje. Un voluntario, con chaleco reflectante, mira a los participantes como se mira a niños a punto de hacer una tontería irreversible. Y entonces lo veo. Un hombre mayor, no tan viejo como para ser abuelo, pero sí lo bastante como para que su salto ya no sea una broma. Está pálido. Sonríe para su familia, pero la sonrisa es de quien negocia con el miedo. Su hijo lo graba. Su nieta le sostiene la toalla. La escena es tierna y grotesca al mismo tiempo. Amor familiar empujando a alguien hacia una prueba que nadie necesitaba. Ahí nace el segundo giro interno. Dejo de ver solo idiotas y empiezo a ver el mecanismo, la presión. El guión social, la idea de que si no lo haces te falta algo, que no eres de los nuestros. Y ese mecanismo no nació hoy,
Viene de lejos, de inviernos largos, de comunidades pequeñas, de religiones que ofrecían orden, de estados que aprendieron a usar símbolos para generar cohesión. Cuando la vida es dura, la gente convierte la dureza en virtud. Y cuando conviertes la dureza en virtud, tarde o temprano aparece alguien que vende la dureza como identidad. Maxim vuelve a cruzarse en mi campo visual. Está hablando con alguien del comité local, estrechando manos. Su sonrisa es demasiado segura. Mi estómago se tensa. ¿Qué está haciendo? Un minuto después lo entiendo. Él no vino a cubrir el evento, vino a controlarlo. Tiene acceso al sacerdote, acceso a la primera fila, acceso a testimonios buenos. Si hay un momento emocionante, él lo tendrá desde el mejor ángulo. Si hay un susto, él lo editará como heroísmo. Si hay una crítica, la cortará. Yo no tengo ese acceso. Yo tengo otra cosa, tiempo limitado y hambre. Necesito una puerta lateral. Algo que me permita contar la prehistoria de este ritual sin sonar a documental aburrido. Algo que lo convierta en thriller. Y entonces aparece mi oportunidad en forma de un detalle ridículo. Un tipo joven, con gorro de lana, que está intentando convencer a su amigo de que se meta solo hasta el pecho. El amigo se niega, tiembla, duda. El joven le dice una frase que lo resume todo. Si no entras, mañana todos se van a reír. No menciona a Dios, no menciona el alma, menciona la vergüenza. Ahí está la prehistoria moderna del rito. El miedo al ridículo es más fuerte que el miedo al frío. Y ese miedo al ridículo, si lo sigues hacia atrás, te lleva a la raíz. El ritual como prueba pública, como marca de pertenencia, como sello de soy uno de ustedes. Antes con fuego, antes con agua, antes con ayuno, antes con peregrinaciones. El elemento cambia, la lógica no. A mi alrededor, la escena sigue girando. Un sacerdote bendice el agua con un gesto amplio. La gente se persigna como si el gesto pudiera protegerlos de la termodinámica. Las cámaras capturan el momento, porque sin registro no hay experiencia completa. Un dron zumba arriba, como un insecto metálico, y por un segundo pienso que si hubiera demonios en el folclore antiguo, hoy tendrían hélices. En mi cabeza se forma la estructura de lo que tengo que contar. Cómo el agua pasó a ser símbolo central, cómo el invierno ruso convirtió ese símbolo en un desafío, y cómo, con el tiempo, la sociedad añadió el ingrediente final, la competición. No solo contra el frío, sino contra el otro, contra el vecino, contra el amigo, contra el cobarde imaginario, y ahora, contra Maxim. Pero todavía me falta algo, un anzuelo para el final, un secreto, un giro que haga que la audiencia se quede hasta el último segundo. Lo encuentro casi por accidente, cuando veo a un grupo de nadadores de invierno, los verdaderos, mirando la escena con una calma extraña. No son los novatos del selfie. Ellos tienen técnica, experiencia, una forma de moverse que no busca aplauso. Hablan entre ellos y se ríen, pero no con desprecio, con conocimiento. Me acerco, grabo sonido ambiente y escucho una frase que me enciende la sangre porque es exactamente el tipo de verdad fea que necesito. Esto, lo que hace la mayoría hoy, no es nadar, es jugar a ser valiente durante 15 segundos y luego caer enfermo una semana. No lo dicen por maldad, lo dicen como quien ve una moda absurda y peligrosa disfrazada de tradición. Y ahí aparece el twist que yo puedo construir. La pelea no es solo entre fe y razón, o tradición y modernidad, es entre dos relatos del mismo frío, los que lo conocen y lo respetan, y los que lo usan como accesorio. Mi plazo se reduce de golpe, porque entiendo que el video que puedo ganar no es el del salto más dramático, es el del engaño más profundo, el de una fiesta que se presenta como espiritual, pero funciona como competición social y espectáculo de resistencia instantánea. Miro de nuevo al agujero. Otra persona baja por la escalera. Respira hondo como si fuera a sumergirse en otro mundo. El cuerpo entra, el grito sale, la multitud aplaude, y a lo lejos, Maxim levanta el pulgar a cámara, como si cada grito fuera un trofeo suyo. Aprieto los dientes. Me digo que no voy a jugar su juego, que no voy a vender heroísmo barato, que voy a contar cómo llegamos a esta escena, desde antes de que existieran drones, desde antes de que el hielo fuera contenido, desde cuando el agua era un misterio y no un reto. Pero para hacerlo, necesito la siguiente pieza, el momento exacto en que el símbolo religioso se incrusta en el calendario, y el calendario se incrusta en la vida cotidiana, y la vida cotidiana lo transforma en lo que hoy vemos. Y esa pieza está justo detrás de mí,
escondida en una historia antigua que empieza con un río muy distinto al de aquí, con un acto ritual que no tenía nada de espectáculo, y con una cadena de reinterpretaciones que, siglo tras siglo, fue construyendo el escenario perfecto para que, en pleno invierno, un adulto con móvil se lance al agua helada convencido de que está haciendo algo grande. Yo miro el reloj. 46 horas y contando. Y en ese mismo instante, recibo un mensaje. Morsa sube teaser en 3 horas. Perfecto. La carrera ya empezó. El mensaje me cae como un cubo de agua sucia. Morsa sube teaser en 3 horas. 3 horas. Para él es tiempo suficiente. Un plano del sacerdote, 2 gritos, un dron sobre la cruz de hielo, música solemne, un par de palabras sobre identidad y fortaleza, y listo. Emoción empaquetada, sin preguntas, sin aristas, sin vergüenza. Es su especialidad, convertir el impulso gregario en una bandera. Yo, en cambio, necesito algo que no se vea desde la orilla. Necesito el origen real, ese que no cabe en un TikTok de 30 segundos. Porque si la gente supiera lo que fue primero, quizás se les congelaría otra cosa además de la piel. La certeza. Me aparto del agujero con la cámara colgando como un peso muerto. Busco calor en un vaso de té, pero el té sabe a azúcar y excusa. En el parking, los coches tienen las ventanillas empañadas. Dentro se ríe, se fuma, se comenta el valor ajeno, como si fuera un partido. Un hombre se seca el torso con una toalla y le dice a otro: «Ahora sí, estás limpio». Lo dice en serio, como si el frío fuera detergente moral. Ahí, entre vapor de respiraciones y faros encendidos, entiendo el punto exacto donde debo clavar el cuchillo narrativo. No voy a atacar la fe, voy a atacar la confusión. Porque este espectáculo no nace como espectáculo, nace como símbolo. Y el símbolo, en algún momento, fue secuestrado. Me meto en el coche y conduzco hacia la ciudad con el parabrisas tragándose nieve fina. A cada semáforo, vuelvo a mirar el reloj. El tiempo no pasa, me muerde. 3 horas hasta el teaser de Maxim, 40 y tantas hasta mi publicación final. Si voy a competir, tengo que hacerlo como un cirujano, sin temblar. Tengo un contacto, Sergey, editor veterano, el tipo de persona que sabe dónde se guardan las historias cuando ya nadie las mira. Me manda una ubicación y un mensaje corto. Ven, te presento a alguien. No es famoso, es peligroso. Para el relato oficial. El lugar es una biblioteca pequeña, de esas que sobreviven como sobreviven los árboles torcidos, porque nadie se molestó en talarlos. Dentro huele a papel viejo, pegamento, abrigo húmedo. En una mesa me espera Sergey con un hombre de barba recortada y ojos que han visto demasiadas versiones de la misma mentira. Se llama Padre Andrei. No es influencer, no es estrella mediática, no tiene esa sonrisa de «todo está bien» que venden algunos clérigos televisivos. Su voz es baja y precisa, como un bisturí. Cuando le digo lo que estoy grabando, no se escandaliza, se ríe sin alegría. El baño en hielo, eso es la espuma. La gente confunde la espuma con el mar. Me inclino hacia él, saco la grabadora. Afuera, el viento golpea la ventana. Dime el inicio, le pido. Pero el inicio de verdad, no el que repiten en los noticieros. Padre Andrei junta las manos como si fuera a rezar, pero no reza, ordena. Empieza lejos de aquí. Empieza en un río que no tenía hielo. En un lugar donde el agua no era castigo, sino vida. Jordán, bautismo. Una imagen fundadora, entrar en el agua para salir distinto. En el cristianismo primitivo, esa escena no es un desafío físico, es un signo teológico. Dios se revela. El agua se convierte en memoria. Yo asiento, pero él no me deja acomodarme. Sigue. Y luego viene el detalle que a los amantes del agujero helado les incomoda. La fiesta se centra en bendecir el agua, no en torturar el cuerpo. La gran bendición de las aguas se hace para recordar, para santificar lo cotidiano. Esa agua se bebe, se lleva a casa, se guarda. No es un reto, no es un «mira qué macho soy», es otra cosa. Se detiene, me mira como si quisiera asegurarse de que estoy entendiendo la diferencia que separa un símbolo de una estupidez. Entonces, lo del hielo... Dejo la pregunta en el aire. Es geografía, historia y costumbre, y una dosis generosa de vanidad. Sergey carraspea, sabe que ahí está mi historia. Padre Andrei continúa, y mientras habla siento que el hielo del río, el dron, el cartel de normas,
Todo se reorganiza como piezas que por fin encajan. Cuando el cristianismo llega al mundo eslavo oriental, no llega a un vacío, dice. Llega a un pueblo con ritos de agua, con respeto y miedo al río, con celebraciones estacionales. El nuevo calendario religioso se superpone. La Epifanía se convierte en un gran evento porque el agua ya era un personaje antes de ser sacramento. Me lo imagino. Aldeas, invierno largo, oscuridad temprana, la vida reducida a lo esencial. El agua como frontera, el hielo como tapa del mundo. En el rito ortodoxo, la bendición del agua se hace fuera del templo, explica. Se sale en procesión, se va al río, al lago, al mar si lo hay. Se lee, se canta, se sumerge la cruz. Es un gesto que dice, lo sagrado puede tocar el mundo. Pero fíjate, el gesto central lo hace el clero. La gente participa, sí, toma agua bendita, se persigna, acompaña. No hace falta que nadie se zambulla. Esa frase me atraviesa como un golpe. Porque ahí está el primer gran giro que el público no espera. Lo que hoy se vende como tradición ancestral de lanzarse al hielo, en realidad no es requisito del rito. Es un añadido, un adorno, una mutación. ¿Cuándo se vuelve un baño?, pregunto. Padre Andrei se toma su tiempo. Me da la impresión de que está eligiendo no solo palabras, sino consecuencias. Se vuelve baño cuando el símbolo se vuelve literal. Cuando la gente decide que, si el agua está bendecida, entrar en ella debe ser más efectivo. Y ahí empieza la escalada. Porque si entrar es bueno, entrar cuando duele es mejor. Si el dolor no existe, se inventa. Y si existe, se exhibe. Lo dice con calma, pero la idea es brutal. La lógica del exceso no necesita maldad. Le basta con aplauso. En mi cabeza aparece Maxim Morsa sonriendo, editando el dolor como si fuera gloria. Y aparece algo peor, yo mismo, tentado de hacer lo mismo, de usar el sufrimiento ajeno como escalera. Me trago esa náusea y sigo. Necesito una escena, le digo al padre Andrei. Una escena de origen, como si yo estuviera allí. Quiero que el espectador huela el momento en que esto se fija. Él asiente, como quien entiende que la historia no se convence con conceptos, sino con imágenes. Imagina una noche de enero de hace siglos. No hay focos, no hay altavoces, hay antorchas que chisporrotean y humo que se pega a la ropa. El hielo cruje como hoy, pero nadie lo llama evento. Es simplemente el invierno haciendo lo suyo. La gente llega en silencio, con respeto, no con euforia. El sacerdote lleva la cruz, la gente canta. No hay risas, no hay móviles. Hay una solemnidad que no se parece a la adrenalina. Lo veo. Sombras sobre la nieve, vapor de boca, un cántico que suena a madera vieja. Y al borde del agua, el sacerdote se inclina, sumerge la cruz. El agua, negra, recibe un símbolo de luz. La comunidad respira como una sola criatura. Después, dice Andrei, la gente toma agua, la guarda. Se la lleva a casa como un pedazo de orden. En un mundo impredecible, tener agua bendecida era como tener una promesa en una botella. Esa frase es oro. Promesa en una botella. Y de pronto el contraste con hoy es casi obsceno. La promesa convertida en desafío viral. ¿Y el hielo en forma de cruz?, pregunto. Eso sí es un gesto más tardío, más visual. Le da forma a la idea. Pero el problema no es la forma. El problema es cuando la forma se vuelve más importante que el significado. Me quedo unos segundos callado. Afuera la nieve golpea la ventana como si quisiera entrar y opinar. Miro el reloj. 2 horas y pico para el teaser de Maxim. Entonces llega el primer twist externo, el que me recuerda que esta historia no se cuenta en el vacío. El teléfono vibra. Un mensaje de Sergei, pero no es para mí. Lo veo en su pantalla reflejada. Dice, Morsa preguntó por Andrei. La sangre se me enfría de una manera distinta a la del río. Maxim está rastreando fuentes. Quiere controlar no solo imágenes, sino interpretaciones. Padre Andrei lo nota. No pregunta. No necesita. Simplemente dice, tu competidor va a intentar convertir esto en una pelea entre creyentes y ateos. Es lo más rentable. Pero la pelea real es otra. Es entre sentido y teatro. Y el teatro gana cuando la gente cree que su identidad depende de sufrir frente a una cámara. Sergei apaga el móvil como si fuera una brasa. ¿Qué hago?, pregunto. Y me sorprende lo honesta que suena esa frase en mi boca. Porque no estoy preguntando solo por estrategia. Estoy preguntando por ética. Por límites. Padre Andrei me mira fijo. Haz lo que ellos no pueden hacer. Cuenta la transformación. Y muestra la trampa.
porque la trampa está en el por qué. Salgo de la biblioteca con la cabeza llena de antorchas, ríos sin hielo y promesas embotelladas. En el coche pongo la calefacción al máximo, pero no siento calor, siento urgencia. Mientras conduzco, empiezo a construir el relato en voz alta, como si ya estuviera narrando el video. El bautismo como revelación, la bendición del agua como memoria, el cristianismo superponiéndose a costumbres de agua preexistentes, la procesión al río como puente entre templo y mundo. Y luego, lentamente, la desviación, la literalización, el orgullo, la competencia silenciosa entre vecinos. Pero necesito el siguiente golpe. Algo que haga que el espectador, incluso el que ama este ritual, se sienta incómodo. No un insulto, sino una verdad que no se puede ignorar. Esa verdad aparece cuando recuerdo algo que vi hoy en la orilla. El cartel de seguridad. Lo conecto con las palabras del padre Andrei. Si el rito fuera solo bendecir agua, no necesitarías reglas para no morir. Si el rito fuera solo memoria, no necesitarías ambulancias en la esquina. Lo que requiere ambulancias no es símbolo, es riesgo. Y el riesgo, cuando se normaliza, se convierte en espectáculo. En casa abro el portátil. Empiezo a ordenar fragmentos. Mi plano del agujero, la fila de cuerpos pálidos, el sacerdote bendiciendo. Encima de eso, la narración del origen. El río Jordán, la procesión al agua, la promesa en una botella. Y en medio, el punto de quiebre. La decisión humana de hacer literal lo simbólico, de medir la fe con temperatura. De pronto recibo una notificación. El teaser de Maxim ya está en preparación. Y como si el universo tuviera sentido del humor negro, aparece en mi feed un adelanto. Su presentador sonriendo junto al agujero, diciendo una frase que me hierve la sangre por lo manipuladora que es. Los verdaderos no temen al frío. Los verdaderos. Ahí está el veneno. Dividir, presionar, convertir una práctica opcional en una prueba de pertenencia. Ese es mi segundo twist narrativo. La tradición no solo fue añadida, fue usada como filtro social, como examen, como etiqueta. Me doy cuenta de que mi protagonista, yo, también está en examen. Porque para vencer a Maxim necesito tensión, necesito drama, necesito incluso tentación. Y la tentación obvia es la misma que mueve a la gente al hielo, demostrar algo. Una parte de mí piensa, hazlo tú, métete, graba tu propio salto, le ganas en impacto. Y otra parte de mí, la que todavía no está podrida, responde, si lo haces, te conviertes en lo mismo que criticas. Serás otro idiota más, solo que con mejor edición. Ahí coloco la cuenta atrás con más fuerza. Mañana, a esta hora, el video debe estar publicado. No hay margen para enfermar, no hay margen para una neumonía estúpida. No hay margen para un susto del corazón por orgullo profesional. Entonces tomo una decisión que también es un giro. Mi cuerpo no será el espectáculo será la trampa. Escribo la secuencia como si fuera una persecución. Comienzo con el río Jordán, agua templada, escena de revelación. Y corto de golpe al agujero en Rusia, agua helada, escena de presión social. De la promesa embotellada al reto viral. De la procesión de antorchas al dron. De la bendición como sentido al salto como medalla. Y meto un detalle que padre Andrei me dio casi sin darse cuenta. El agua se guarda. Me imagino a una abuela llenando una botella con cuidado, llevándola a casa como si llevara un pedazo de orden. Esa imagen, tierna, contrasta con la brutalidad de hoy. Hombres adultos que se filman temblando para que mañana no se rían de ellos. Ahí está el núcleo. Antes era intimidad, ahora es performance. A medianoche vuelvo a ver mis planos del evento. En uno, un chico sale del agua con la piel roja, ojos desorbitados, y alguien le pone una chaqueta y le dice, «Campeón». El chico sonríe como quien sobrevivió a una guerra pequeña. Al fondo, su amigo graba, orgulloso. Yo pauso el vídeo y me pregunto, ¿qué guerra era esa? ¿Contra quién? Y la respuesta me cae como una piedra. Contra la vergüenza, contra la mirada de los otros, contra el miedo de no ser aceptado. Eso no tiene nada que ver con el Jordán. Cuando el reloj marca la 1, el teaser de Maxim ya está afuera y suma miles de visualizaciones. Su música es épica, sus planos son bonitos, su mensaje es simple. La gente lo comparte porque no exige pensar. Yo, en cambio, estoy fabricando una bomba lenta. Una historia que, si funciona, explota en la mente después, cuando el espectador apague el móvil y se pregunte, ¿y si todo esto no era fe, sino teatro?
Me falta aún el broche de esta parte, el momento en que el origen religioso queda fijado en la cultura y empieza a generar sus propias distorsiones. El padre Andrei me había dado el mapa, pero yo necesito la sensación del primer desvío. Y la encuentro en una idea tan humana que duele. Cuando un símbolo se vuelve popular, la gente compite por quién lo vive más. No basta con acompañar la procesión, hay que hacer algo extra. No basta con beber agua bendita, hay que tocar el agua con el cuerpo. No basta con tocar, hay que entrar. No basta con entrar, hay que hacerlo cuando más duele. Y cuando más duele, más vale. Esa escalera de exceso no tiene fin, solo necesita público. Cierro el portátil un momento, me froto los ojos y miro mis manos. No tiemblan por frío, tiemblan por la idea de que llevo horas pensando en cómo derrotar a Maxim usando una historia sobre gente que se derrota a sí misma para ganar aprobación. La ironía es casi perfecta, y por eso funciona, porque esta fiesta, su origen y su mutación, no es solo sobre agua bendita, es sobre lo fácil que es convertir cualquier cosa sagrada en un concurso de estupidez. Me levanto, vuelvo al guión y escribo la última frase de esta sección como una puerta hacia lo que viene. El rito nació como memoria, el baño nació como exageración, y la exageración, cuando encuentra poder, se vuelve instrumento. Porque ahora falta contar quiénes fueron los rostros que empujaron esa transformación a través de los siglos. Líderes, santos, gobernantes, predicadores y también el pueblo anónimo que, sin querer, convirtió un gesto en una prueba. Falta entrar en las vidas de los que moldearon la fiesta y en la maquinaria que la usó para fabricar identidad. A las 2:30 de la madrugada, cuando la casa ya no suena a nada salvo a calefacción cansada, me quedo mirando una línea del guión como si fuera una amenaza. Los héroes. Esa palabra es un problema. En el relato oficial, los héroes del origen son santos luminosos, gobernantes visionarios, hombres puros que tocaban el agua y el agua obedecía. En mi relato, el que necesito para ganarle a Maxim y de paso, no mentirme a mí mismo, los héroes tienen uñas sucias, intereses, miedos, contradicciones. Y precisamente por eso son útiles, porque explican cómo un símbolo puede degenerar hasta convertirse en un espectáculo de hipotermia con aplausos. Miro el reloj. Quedan 36 horas para publicar. Y mi competidor ya está cosechando orgullo ajeno en tiempo real. El teaser de Maxim está por todas partes. Lo peor no es la música épica. Lo peor es el tono de sermón viril. Los verdaderos no temen al frío. Lo dice como si la biología fuera una opinión, como si el cuerpo no tuviera derecho a protestar, como si el que tiembla fuera un traidor. Ese veneno funciona porque es antiguo. Divide a la gente en dignos e indignos. Y esa división no nació con los influencers. Nació mucho antes, cuando la autoridad necesitaba que la comunidad se moviera como un solo bloque. Entonces, entiendo qué tengo que hacer en esta parte. No contar personajes bonitos, sino mostrar el taller donde se fabrican los relatos. Y ese taller siempre tiene caras humanas. Empiezo por el primer dúo que todo el mundo cree conocer, aunque casi nadie lo mire de frente. El hombre del desierto y el hombre que baja al agua. Juan, el Bautista, no es un tipo simpático. Si lo pones en el presente, no encaja en un anuncio ni en un festival de tradiciones. Vivía en los bordes, comía lo que encontraba, tenía la moral afilada como una piedra. Su vida, contada sin azúcar, es la de alguien que incomoda a todos, a los ricos, a los tibios, a los que quieren una religión que no les pida nada. Su heroísmo no es lanzarse a agua helada, es lo contrario de lo viral, desaparecer del centro, renunciar al aplauso, convertir la palabra en cuchillo. Imagino su voz, seca, corta, sin música de fondo. Imagino el agua del Jordán, agua normal, no un castigo de hielo. Y aún así la escena no tiene nada de cómoda, porque el gesto de entrar al agua, en ese contexto, es aceptar ser visto como alguien que necesita cambio. Es humillante. El bautismo, en su núcleo, no es un trofeo, es una admisión. Y aquí viene la primera torsión que me sirve para desnudar el presente. El origen del rito no tiene glamour, tiene vergüenza. Tiene confesión, tiene un no estoy bien, quiero empezar de nuevo. Eso es lo que hoy se ha invertido. Ahora la gente entra al agua no para admitir fragilidad, sino para exhibir dureza. Pasamos de la humildad al show. La vida de Juan termina como terminan muchas vidas incómodas, con poder ofendido. Un hombre que señala pecados ajenos siempre acaba frente a alguien con corona o con cuchillo. La historia lo coloca en una mesa, convertido en problema político.
La moral, cuando se vuelve pública, se vuelve peligrosa. Y la muerte de Juan, no necesito recrearla con sangre, basta con imaginar el silencio posterior. Deja una lección oscura. Los símbolos se vuelven armas cuando el poder los siente cerca. Luego está el otro héroe, Jesús entrando al agua. Es una escena cargada de significado, pero no de espectáculo. Nadie aplaude. No hay dron, no hay campeón. Hay un acto que, precisamente porque parece simple, se vuelve explosivo para la imaginación de generaciones. El agua como umbral, como inicio, como señal. Y la tradición, con el tiempo, hace lo que siempre hace, guarda la escena y la multiplica. Hasta aquí, todavía no hay idiotez helada. Lo que hay es una imagen fuerte. El problema empieza cuando la imagen se institucionaliza. Porque cuando una religión crece, necesita repetir sus escenas fundadoras, de forma que una comunidad grande pueda reconocerlas, celebrarlas, controlarlas. Y ahí aparecen los siguientes héroes. No los carismáticos del río, sino los arquitectos del rito. Los arquitectos no suelen salir en los vídeos de Maxim. No gritan, no tiemblan, escriben, discuten, deciden qué se hace, cuándo se hace, quién lo conduce, qué se canta. Son los que convierten un recuerdo en calendario. Pienso en ellos como un equipo de guionistas antiguos, pero con una diferencia. Lo que escriben no es entretenimiento, es identidad. Y cuando la identidad se fija, también se vuelve herramienta. En la pantalla del portátil abro una nota con un título ridículamente simple: Los que pusieron el marco. Ahí coloco a los grandes organizadores de la vida litúrgica, obispos, teólogos, predicadores. Hombres que intentaron explicar el mundo con palabras que resistieran siglos. Algunos, sinceramente piadosos. Otros, hábiles en política eclesiástica. Muchos, ambas cosas a la vez. Y aquí meto un segundo twist, más incómodo. Incluso si el núcleo espiritual era sincero, el hecho de organizarlo lo vuelve susceptible de ser usado. Porque lo que se organiza se puede dirigir. Se los podría presentar como santos, pero yo necesito presentarlos como humanos con influencia. Porque la línea que une una bendición de agua con un agujero en hielo no es una línea de santidad, es una línea de repetición social. Y la repetición social, tarde o temprano, se convierte en presión. Me levanto, camino por la cocina, y en el vidrio negro de la ventana veo mi reflejo. Ojeras, mandíbula apretada, la misma mirada que hoy vi en el tipo que estaba a punto de entrar al hielo. La mirada del tengo que hacerlo. La diferencia es que mi hielo no está afuera, está aquí, en el plazo. La misma lógica. Si no entro, mañana se ríen. Si no publico, me hundo. El ritual siempre encuentra una manera de morder. A las 4 suena el teléfono. Número desconocido. Contesto. Dani, dice una voz que reconoce mi nombre demasiado bien. Soy del equipo de Maxim. Queremos colaborar. No hace falta que te metas en conflictos innecesarios. Estás haciendo un vídeo, ¿sí? Podemos compartirte material exclusivo. A cambio, solo pedimos respeto. La palabra respeto me provoca una risa corta. Respeto, en su idioma, significa no muerdas la mano que controla la narrativa. ¿Respeto a quién?, pregunto. Al evento, a la fe de la gente, a las tradiciones. ¿Y si la tradición es una tontería peligrosa? Digo. Silencio breve, calculado. Luego, entonces será tu opinión, pero cuidado con insultar. La gente no perdona. Y nosotros tenemos alcance. Cuelgo sin despedirme. Y ahí llega el tercer twist. La competencia deja de ser solo por audiencia. Se convierte en un pulso por control cultural. Maxim no quiere ganarme con un vídeo mejor. Quiere que yo no publique el mío. Vuelvo al guión con una energía distinta, más fría. Si el poder se siente amenazado, es que toqué un nervio real. Y el nervio real, en esta historia, es que el rito de agua se convirtió, en Rusia y antes, en una escena útil para el Estado. Y ahí entra el siguiente héroe clave, el gobernante que entiende que una fe organizada es un pegamento perfecto. Cuando el cristianismo se implanta en el mundo eslavo oriental, hay un nombre que resuena como campana de hierro: Vladimir. El príncipe que decide, por razones mezcladas, convicción, estrategia, necesidad de unidad, prestigio, que su pueblo necesita un nuevo marco. Y el agua, nuevamente, se vuelve protagonista. No voy a repetir el origen teológico. Aquí el foco es el hombre y su decisión. Imagino a Vladimir no como ícono dorado, sino como líder que mira un mapa y ve fracturas, tribus, costumbres, lealtades dispersas. Una fe común es un idioma político.
Un rito común es una coreografía, y si hay una escena capaz de grabarse en la memoria colectiva, es una escena de agua. El bautismo masivo, la idea de que un pueblo entero entra a un rito que lo redefine, es cinematográfico, incluso en su versión más seca. Y lo que es cinematográfico se convierte en mito con facilidad. Ahora, detengo la narración un segundo en mi cabeza, como si estuviera editando, y me hago la pregunta que Maxim nunca se hace. ¿Cuánto de ese heroísmo fue elección y cuánto fue empuje social? ¿Cuántos entraron al agua por fe y cuántos por obediencia, por miedo a quedar fuera, por presión de comunidad? Porque si el mecanismo de hoy es entra o se ríen, el mecanismo de entonces pudo ser entra o te quedas al margen. El agua como símbolo espiritual y el agua como instrumento de integración social se mezclan en un mismo gesto, y esa mezcla, aunque haya sido inevitable, deja un residuo que llega hasta nuestro agujero de hielo. La idea de que participar no es solo opcional, es una marca de pertenencia. En mi guión lo digo sin adornos. Cuando el rito se vuelve identidad, aparece el control. Y ahí están los otros héroes, los que lo difundieron a pie, sin coronas, pero con paciencia de hierro. Monjes que caminaban entre aldeas, sacerdotes que traducían, gente que repetía oraciones y gestos hasta que se volvían parte de la piel. No los romantizo. Algunos serían santos, otros oportunistas, otros simplemente funcionarios del alma. Lo importante es que construyeron la maquinaria de repetición. Y la maquinaria de repetición, con siglos, puede producir cosas bellas, y también puede producir locuras normalizadas. Pienso en una línea de montaje. Al inicio, una imagen espiritual, luego un rito organizado, luego un calendario, luego una comunidad que se reconoce a sí misma en ese calendario. Luego presión. Si no lo haces, no eres de los nuestros. Luego exageración. Si lo haces más duro, eres más de los nuestros. Y al final, mi escena actual. Un agujero en hielo, un móvil grabando, un grito, un aplauso y una etiqueta invisible pegada en la frente. ¿Verdadero o cobarde? A las 6 de la mañana me llega un mensaje de Padre Andrei. Ten cuidado, están preguntando por ti. Nada más. Ninguna explicación. La frase pesa como piedra. Y como si el día quisiera confirmarlo, a media mañana me escribe un patrocinador menor del canal. Nos preocupa el tono. No queremos asociarnos con contenido que ridiculice creencias. Lo leo 2 veces. No me amenaza, pero me enseña el marco. Si tocas el símbolo, te quedas sin pan. Ahí entra mi protagonista de nuevo, con su limitación de tiempo y su conflicto. Tengo que terminar el video, pero también tengo que sobrevivir a la reacción. No solo vencer a Maxim, vencer a la ola de indignación automática que él sabe activar. Para no caer en el error de insultar por insultar, necesito una figura que encarne el contraste sin que yo lo diga. Una voz que deje en evidencia la diferencia entre fe y teatro. Y la encuentro donde menos esperaba, en una mujer mayor, Valentina, que vive en un barrio periférico y guarda agua bendita como si guardara memoria familiar. Llego a su casa con Sergei. Ella abre la puerta con pantuflas, me mira desconfiada, pero cuando le explico que quiero hablar de por qué y no de quién es más valiente, su cara se ablanda. Me enseña una botella envuelta en un paño. No es grande, no es espectacular. Esto es para la casa, me dice. Para cuando estás enfermo, para cuando estás triste, para acordarte. Le pregunto si ella se mete al hielo. Se ríe, y la risa es pura inteligencia campesina. ¿Yo? ¿Para qué? Eso es para los jóvenes que quieren demostrar algo. Dios no me pide que me resfríe. Esa frase vale más que 10 minutos de discurso mío, porque desarma la narrativa de Maxim sin insultar a nadie. El rito no exige el show. Valentina se convierte en mi heroína involuntaria. No por lanzarse al agua, sino por no necesitar hacerlo. Por mantener el símbolo en su lugar, íntimo, útil, humilde. Ella es la prueba viviente de que el agujero helado no es el núcleo de la fe, sino una desviación performativa. Y aquí viene un giro que me sirve para subir la tensión. Cuando salimos de su edificio, un coche está estacionado enfrente, motor encendido. Dentro, 2 hombres miran. No hacen nada, solo miran. El tipo de mirada que no busca conversación, busca que te des cuenta de que te están viendo. Sergei me aprieta el brazo. Es el estilo, murmura. No quieren golpearte, quieren que te autocensures. Perfecto. De nuevo, control del relato. Y el relato, en esta fiesta, siempre ha sido jugoso para el poder.
porque mezcla cuerpo, símbolo, comunidad y obediencia en un mismo cuadro. A la tarde vuelvo a montar piezas. En la narración, presento a Juan como el incómodo que no buscaba aplauso, a Jesús como la escena fundadora sin show, a los organizadores del rito como los que fijaron el marco, a Vladimir como el gobernante que entendió el valor político del agua, y a Valentina como la memoria doméstica que desmonta la prueba de macho. Y meto una frase que me duele escribir, pero es verdad. Cuando una práctica se vuelve marcador de identidad nacional, la gente deja de preguntarse si es sensata. Empieza a defenderla como se defiende una bandera, aunque te corte los dedos. La noche cae. Quedan 24 horas. Maxim publica otro clip. Un hombre sale del hielo, tiembla. La multitud grita ¡bien! Y el texto encima dice renacido. Renacido. Un cuerpo en shock etiquetado como iluminación. Yo no puedo competir con eso en simpleza. Mi arma es el contraste, pero un contraste con personajes, con héroes que, cuando los miras bien, dejan un sabor extraño. El santo que no buscaba espectáculo, el gobernante que sí buscaba cohesión, la abuela que guarda agua sin necesidad de performance, y el influencer moderno que vende pertenencia a cambio de frío. Y justo cuando estoy cerrando el arco de esta parte, recibo un audio anónimo. Lo reproduzco. Es la voz del tipo del equipo de Maxim, la misma de la llamada. Última vez. Si sacas lo de idiotez o teatro, te vamos a reventar la reputación. Ya tenemos clips tuyos. Vas a quedar como un enemigo de la gente. No dice qué clips. No hace falta. En internet, cualquier gesto se puede recortar hasta parecer crimen. Ahí pongo el último twist emocional. La historia que cuento sobre presión social en el hielo, ahora me está pasando a mí fuera del hielo. Si no entras en el relato, mañana todos se van a reír. Respiro, cierro los ojos y tomo la decisión más simple y más difícil. No voy a pelear con su moralina, voy a pelear con su mecanismo. No necesito gritar «son idiotas» cada 10 segundos. Me basta con mostrar el camino que convierte un símbolo en espectáculo y el espectáculo en arma. Porque el público inteligente no necesita que le insulten a la cara para sentir rechazo. Necesita que le pongan un espejo. Y ya tengo el espejo. Valentina riéndose de la obligación de congelarse. Padre Andrei llamándolo espuma. Y la sombra histórica de un poder que siempre supo que el agua une. Y también disciplina. La parte final de esta sección se cierra sola en mi cabeza, como una puerta que encaja. Los héroes de la fiesta no son solo santos, son también los diseñadores del rito, los políticos que lo usaron, la gente común que lo mantuvo sin espectáculo, y los vendedores modernos que lo convierten en prueba pública. Todos empujaron el mismo carro, pero hacia direcciones distintas. Y en el cruce de esas direcciones aparece el agujero en el hielo. No como mandamiento, sino como síntoma. Mañana, cuando vuelva a la orilla para grabar el presente con todos estos rostros detrás, ya no veré solo cuerpos temblando. Veré siglos de presión social acumulada, disfrazada de valentía. Vuelvo a la orilla al día siguiente con una sensación que no es frío, es plazo. El tipo de presión que te aprieta las costillas desde dentro. Me quedan menos de 24 horas para publicar, y la ciudad está en modo ritual. Carteles improvisados, vallas, altavoces, policías con cara de «otra vez esto», vendedores que ya tienen el samovar humeando como una fábrica de excusas calientes. El paisaje no es solo invierno, es escenario. En el camino veo el tráfico raro de las madrugadas festivas. Taxis con pasajeros envueltos en mantas, coches familiares con bolsas de ropa seca, jóvenes que caminan como si fueran a una fiesta, no a una zambullida en agua de hielo. Lo primero que llama la atención es lo organizado que puede ser el caos cuando el caos se repite cada año. Donde ayer había nieve y oscuridad, hoy hay una especie de feria austera. Carpas para cambiarse, pasillos de madera sobre el hielo, focos, megáfonos anunciando turnos, voluntarios con chalecos reflectantes. Todo parece decir, esto es normal, esto es seguro, esto es tradición. Y el truco está ahí. Convertirlo anormal en costumbre para que nadie lo cuestione. La gente llega con 3 motivos que se mezclan sin admitirlo. Unos vienen por fe, de verdad. Se les nota en la forma de mirar la cruz, en la prisa por persignarse, en el silencio cuando suena un cántico. Otros vienen por identidad. Se hace porque se hace, como quien defiende una receta familiar aunque sepa que le hace daño. Y otros, cada vez más, vienen por espectáculo, por el video, por el reto, por la frase que van a decir luego en el chat del trabajo. Y el problema no es que existan 3 motivos, el problema es que el tercero se come a los otros 2 y se disfraza de virtud. Al borde del agua,
El agujero está recortado con una precisión casi teatral. La forma de cruz no es solo un símbolo, es un marco perfecto para la cámara. A un lado, una fila ordenada. Al otro, una zona de salida donde los cuerpos emergen como si el agua escupiera. Más allá, el té caliente, las mantas, los comentarios. Todo es flujo, todo es ritmo. Todo está diseñado para que la gente pase por la experiencia como por una atracción. Entras, gritas, sales, te aplauden y te vas con una historia. Y por supuesto, con una prueba digital. Lo que cambia hoy, lo que hace que esto no sea un rito antiguo, sino un rito moderno con piel antigua, es la tecnología. Móviles levantados como velas, drones zumbando como moscas elegantes, cámaras deportivas en pechos y frentes, micrófonos que capturan hasta el temblor. Ya no basta con hacerlo, hay que demostrarlo. Si no hay imagen, no hay hazaña. Y si no hay hazaña, no hay pertenencia. Miro alrededor buscando a Maxim. Lo encuentro rápido. Siempre se coloca donde el relato se fabrica. Está cerca del acceso principal, donde pasan los importantes. El sacerdote, el funcionario municipal, el rescatista, el atleta local que viene a dar ejemplo. Su equipo ha montado un pequeño centro de operaciones. Él habla con seguridad, como si el río fuera suyo. Su presentador se ríe, hace chistes, calienta el tono. Están preparando un momento icónico. Y lo sé porque el lente lo dice. Buscan lágrimas, buscan gritos, buscan victoria. Yo, en cambio, busco lo que no se ve, los gestos pequeños que revelan la trampa. Una chica joven se saca el abrigo y se queda en traje de baño con la piel ya erizada antes de tocar el agua. Se persigna rápido, no mira al cielo, mira al móvil de su amiga. Un hombre de mediana edad se acerca con cara de piedra, pero cuando ve el agua, traga saliva como si le hubieran puesto una deuda delante. Un grupo de amigos empuja a uno, se ríen, lo llaman valiente, con esa crueldad suave que en realidad significa no nos dejes solos en el ridículo. Un padre le dice a su hijo, mira bien, esto te hace fuerte. El niño no entiende, pero aprende la lección. La fuerza se actúa. Y al fondo, siempre, la misma banda sonora. El comentario de limpieza, renacimiento, ahora sí. Palabras grandes pegadas a una reacción fisiológica. El sacerdote inicia la bendición del agua. La liturgia tiene su propio peso, su propia lógica. La cruz se eleva, se sumerge, el agua recibe el gesto, la gente se persigna. Aquí, en este instante, todavía existe el núcleo del que hablaba Padre Andrei. El símbolo, la memoria, el puente entre templo y mundo. Hay un silencio breve, una solemnidad que casi consigue imponerse a la feria. Casi. Porque en cuanto termina la bendición, la multitud vuelve a la velocidad del espectáculo. Como si el rito fuera un semáforo verde. Ya está bendecida, ahora toca la parte buena. Y ahí entran las tradiciones modernas, las que ya no vienen del calendario religioso, sino del calendario social. Primero, el orden de salida. Hay quienes insisten en entrar como se debe. 3 inmersiones, 3 persignaciones, un por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu. Otros entran una vez y salen aullando. Otros ni se sumergen, mojan el cuerpo, se hacen la foto y corren hacia el té. Los más serios miran con desprecio a los turistas, pero el desprecio también es parte del juego. Así se separa a los verdaderos de los demás. Luego, la mercancía. En la mesa del vendedor hay tazas, guantes, gorros con frases patrióticas, termos, incluso pequeñas cruces. Todo lo necesario para convertir un acto espiritual en un recuerdo de feria. Se venden también soluciones al frío. Calcetines térmicos, ungüentos, parches. El ritual genera su propio mercado, como si el hielo fuera una economía. Después, el after de la pertenencia. Fotos grupales, brindis, a veces con té, a veces con otra cosa, historias repetidas en círculo. ¿Viste cómo aguanté? ¿Viste cómo gritó aquel? Yo ni sentí el frío. Mentiras pequeñas para proteger el orgullo, porque admitir me asusté sería romper el pacto. En algunos lugares, el evento se convierte en un desfile municipal. Música, luces, hasta discursos sobre valores. En otros es más rural, más oscuro, más íntimo. En ciudades grandes se monta infraestructura como si fuera un concierto. En regiones remotas basta con un agujero, una cuerda y alguien que te grite que no te mueras. En algunos sitios el agua es río, en otros lago, en otros mar. En la costa, el viento hace que el frío sea un animal distinto. No solo muerde, te empuja.
En el norte, la noche es más larga y el acto parece aún más absurdo porque el invierno ahí no es postal, es amenaza. Y aún así, el patrón se repite. Porque lo que se celebra no es el agua, se celebra el gesto público. Mientras tomo planos, empiezo a notar algo más. La cultura de seguridad convive con la cultura del desafío, como dos enemigos obligados a compartir habitación. Los rescatistas miran con atención, algunos participantes hacen caso, otros se burlan. Hay avisos de no beber alcohol, de no entrar si estás enfermo, de no permanecer demasiado. Y aún así, siempre hay alguien que llega con el orgullo inflado por el calor equivocado. Y ese alguien convierte la orilla en un pequeño tribunal, donde la biología dicta sentencia. Lo veo cuando un hombre tropieza en la escalera. Nada dramático, apenas un resbalón, pero suficiente para que el cuerpo se descontrole. 2 voluntarios lo agarran y lo sacan. La multitud hace «oh», como si estuviera viendo un espectáculo gratis. Un par de móviles lo persiguen. Alguien comenta «eso le pasa por ir borracho». Nadie pregunta si está bien. Preguntan si fue culpa suya. Porque en los rituales de prueba siempre hace falta un culpable. Así los demás se sienten seguros. Maxim, por supuesto, corre hacia el incidente como un tiburón hacia una gota. Yo lo sigo con la cámara, pero no para competir en morbo. Lo sigo porque sé que ahí puede estar mi giro final, el momento en que el teatro se quiebra y muestra los cables. El hombre recupera el aliento, lo envuelven en manta, lo sientan. Su cara no es heroica, es humana, confundida, asustada. Su esposa llora de rabia y alivio. Un voluntario les dice algo en voz baja, serio, sin épica. Es la escena real, la que no entra en los clips triunfales. Maxim apunta el micro hacia ellos. Busca una frase. Busca renacimiento o milagro. La mujer lo mira como si lo viera por primera vez y le escupe una verdad que a mí me deja inmóvil. «¡Déjanos en paz! ¡No es un show!». La frase corta el aire. Por un segundo el teatro se detiene. Incluso los móviles bajan un poco. Maxim sonríe incómodo. Hace un gesto de «entendemos», retrocede. Su equipo se aparta. Ya no sirve. No hay épica. Hay vergüenza. Y la vergüenza no es rentable. Yo grabo ese instante con el pulso firme. Porque ahí está el corazón de mi parte 4. El presente no es solo tradición, es tensión constante entre significado y espectáculo. Y cuando alguien dice «no es un show», está diciendo lo que el rito original susurraba desde el principio. Pero la competencia no se detiene. El río sigue tragando cuerpos. Avanzo por la orilla y recojo historias como quien recoge fragmentos de vidrio, con cuidado, sabiendo que cortan. Un hombre me cuenta que entra cada año, por la salud, como si el frío fuera medicina por decreto popular. Un chico me confiesa que lo hace para vencerme a mí mismo, pero en cuanto le pregunto si lo haría sin cámara, se ríe y mira al suelo. Una mujer me dice que lo hace por fe, pero también porque en el trabajo todos lo hacen. Un joven, con actitud de reto, asegura que el frío no existe si eres fuerte. Cuando sale, le tiembla la mandíbula y no puede sostener el móvil. Y ahí está otra tradición moderna, la narrativa posterior, el relato que cada uno construye para no admitir que lo hizo por presión. Se inventan razones nobles porque la razón real es incómoda. No quería quedar fuera. Miro de nuevo el reloj. Quedan 12 horas. Mi editor me escribe: «Necesito el corte final antes de las 22». Lo leo y siento el mismo vacío que debe sentir alguien cuando está a un paso del agujero y sabe que ya no puede echarse atrás sin pagar el precio social. Y entonces sucede el golpe que Maxim estaba preparando, el momento icónico. Anuncian por megáfono que un invitado especial hará la inmersión. Su presentador lo presenta como si fuera un campeonato. Aparecen focos extra, la gente se acerca, los móviles se levantan como un bosque. El invitado especial es un tipo enorme, deportista, famoso local, con sonrisa de póster. Hace un discurso breve sobre tradición y espíritu. La multitud lo adora. Se lanza con técnica, sin titubeo. Sale, grita, levanta los brazos, aplausos, música. Un triunfo perfectamente editado incluso antes de que exista edición. Maxim me mira a lo lejos, como diciendo, ¿ves? Esto es lo que vende. Yo le sostengo la mirada, pero por dentro siento otra cosa. Compasión y asco mezclados. Compasión por la gente que compra el relato. Asco por lo fácil que es fabricar un símbolo de fuerza con una reacción corporal. Y ahí, como si el día quisiera ponerme la prueba final, mi teléfono recibe un mensaje desde un número desconocido.
Si quieres ganar, entra tú. O cállate. Lo leo. Me quedo quieto. El río suena. La multitud ríe. La escalera brilla. Ese es mi clímax real. La tentación de hacer lo mismo que critico para vencer al que lo vende. Pienso en la frase del chico de ayer. Si no entras, mañana todos se van a reír. Ahora la frase viene por mensaje, sin cara. La presión social se volvió digital, rápida, cobarde. Miro el agujero. Miro a los rescatistas. Miro a una persona que sale temblando y sonríe para la cámara. Miro a Valentina en mi cabeza, riéndose. Dios no me pide que me resfríe. Miro a Padre Andrei. Esto es la espuma. Y tomo mi decisión. No voy a entrar. Mi video no va a tener mi grito, va a tener mi negativa. Porque si yo entro, gano a Maxim por un día y pierdo el punto por siempre. Sería otro actor del teatro, solo que con narrativa más fina. Entonces busco otra escena final. Una que cierre el presente con un golpe que no sea espectacular, sino revelador. La encuentro en la zona de salida, donde la gente se envuelve en mantas, como si el ritual fuera una mini muerte, y la manta, una resurrección sintética. Un niño espera a su padre con ojos grandes. El padre sale del agua, rojo, temblando, sonriendo. El niño corre, lo abraza, y le pregunta algo que yo escucho por pura casualidad. «Papá, si no me meto cuando sea grande, ¿ya no me quieres?» El padre se queda congelado por un segundo. No por el agua, por la pregunta. «Claro que te quiero», responde rápido, demasiado rápido. Y luego añade, como si se corrigiera. «Pero hay que ser valiente». El niño asiente, serio, como quien recibe una regla de vida. Ahí está el legado real del espectáculo. No el agua bendecida en una botella, sino una idea plantada en la cabeza de un niño. Que la valentía es hacer lo que te hace daño para que te quieran. Esa es mi escena final. Vuelvo a casa con la cámara llena y el estómago revuelto. En el montaje, cruzo el presente con el contraste sin repetir lo ya contado. La infraestructura moderna, el mercado, la presión social, los incidentes, la frase «no es un show», el niño preguntando por amor condicionado. Dejo que el espectador llegue solo a la conclusión que Maxim intenta bloquear, que aquí, hoy, el rito se ha convertido en examen público. En el último tramo del video, coloco mi propia cuenta atrás como latido. La voz en off no grita, no insulta a la fe. Afilo el golpe hacia donde duele de verdad, hacia el mecanismo. Digo, mirando al presente, algo como que el agua no te hace mejor, que el hielo no te vuelve puro, que la humillación no es fe, que la presión social no es tradición, y que cuando te dicen «los verdaderos no temen», en realidad te están vendiendo una identidad barata a cambio de tu cuerpo. A las 21:47 envío el corte final al editor. Quedan 13 minutos para el límite. La mano me tiembla, pero no de frío. De haber sostenido el pulso contra una maquinaria que se alimenta del aplauso. A las 22:03 el video está publicado. Maxim reacciona en menos de una hora. Suben un clip intentando ridiculizarme. El crítico que no se atrevió. Lo esperaba. Su público se ríe. Pero también, y esto es lo que él no controla, aparecen comentarios distintos. Gente que cuenta que fue por presión. Gente que admite miedo. Gente que dice, yo solo voy por el agua bendita, lo del baño es show. Gente que recuerda a familiares que no lo pasaron bien. No es una revolución, no es un triunfo total, es una grieta. Y una grieta, en invierno, lo cambia todo. Porque el hielo no se rompe por un golpe enorme, se rompe por una fisura que nadie quiso mirar.